Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a las personas que nos acompañan en este nuevo espacio virtual para conocer experiencias de monitoreo en la biología reproductiva de las aves. Hoy tenemos el gusto de tener como invitado a Jason Sierra. Jason Sierra es biólogo, egresado de la Universidad del Valle. Actualmente cursa un técnico auxiliar en veterinaria. Hace parte del grupo de investigación del Laboratorio de Ornitología y Comportamiento Animal OICA, donde se ha especializado en la biología reproductiva y la etología de aves. Jason tiene experiencia en la investigación, en la conservación de fauna silvestre, ha trabajado con la observación, la identificación, el monitoreo, toma de muestras, marcaje y análisis acústico, así como en la implementación de planes de conservación. Ha participado en censos arbóreos, procesos de silvicultura urbana y planes de ahuyentamiento, contribuyendo a la gestión sostenible de la biodiversidad, tanto en entornos urbanos como en entornos naturales. Le damos la bienvenida a Jason, les damos la bienvenida a todos. Esta sala está siendo grabada, entonces quien desee no aparecer en la grabación, le sugerimos tener su cámara apagada. Bienvenido, Jason. Gracias. Hola, buena noche, ¿cómo están? Bueno, pues hoy les vengo a contar un poquito sobre esta especie de carpintero, que es Melanerpes rubricapillus. Es comúnmente llamado carpintero avado. Y pues un poquito sobre esta especie que no se había estudiado mucho pues aquí en Colombia y pues en el mundo en donde se encuentre tampoco se ha estudiado pues en mayor proporción. Hay algunos registros, pocos, pero pues no habían pues datos así muy concretos. Y pues los carpinteros son muy importantes porque ellos son eh, los pioneros, son anidadores primarios que posteriormente dejan disponibles las cavidades para otras aves o animales en general, ya porque pueden usar esas cavidades los mamíferos, serpientes y pues otras especies de aves. Eh, Aquí en el 2019 les comparto pues una publicación que hicimos sobre la primera descripción del nido de Melanerpes rubricapillus. Aquí mostrábamos todos cómo son los polluelos, eh, las medidas, las características que tienen los polluelos, los huevos también. Y también reportamos la primera anidación más baja que había en esta especie, que fue menor de 1 metro de altura, porque todos los registros se han encontrado que son bastante altos, de 4 metros en adelante, y pues encontrar esta especie anidando tan bajito, pues era sorprendente pues, para nosotros. Y posteriormente esta publicación dio paso a esta otra, segunda, donde ya lo hacemos de manera más detallada y fue una investigación que abarcó desde 2019 que publicamos esto y hasta el 2020. Y eso que nos detuvo fue el COVID. Y bueno, pues Melanerpes rubricapillus se distribuye desde Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Tobago, Guayana, Surinam. Y en los últimos años se ha extendido más hacia el sur del continente, por aquí, por el lado de Colombia y de Venezuela. Y pues ya hay reportes, registros en Nariño. Y de esta especie, pues tenemos 4 subespecies. Sufusculus, se encuentra en Panamá, Seductus, Paraguanae y Melanerpes rubricapillus, que es la que encontramos aquí en Colombia.
Bueno, ¿qué se sabía de la especie? Anida en zonas abiertas, eh, bosques secos, tropicales, zonas urbanas, se adapta muy bien y pues ya habíamos publicado que anida entre 0,76 centímetros, bueno, 76 centímetros de altura hasta 30 metros de altura. Tiene una variedad de alimentación, se alimenta de insectos, pequeños reptiles, arácnidos, frutos, es muy generalista y se encuentra a una altura menor a 1900 metros. Esta especie tiene dimorfismo sexual, que quiere decir que hay diferencias entre el macho y la hembra. La hembra tiene la coronita gris y un poco clarita la parte occipital de la cabeza, la parte de atrás, de naranja, y el macho es rojito en la parte de la coronilla y un naranja más encendido en la parte de atrás de la cabeza. Y pues aquí es un tronco, un tocón de un árbol que se taló y se dejó el toconcito y que más adelante le voy a explicar la importancia de ellos. Esta especie es monógama, los dos participan, tanto el macho y la hembra participan en la excavación, en la incubación y en el cuidado de los polluelos. La incubación duraba entre 10 a 15 días, es lo que se sabía, y ponía de 3 a 4 huevos. En los cuidados de los polluelos dura de 28 a 33 días y nacen máximo 2 polluelos. Eso es lo que se había reportado. Inversión paternal. Se sabía que no era igual en los sexos, aunque eso depende del sexo, de la edad, del estado de salud, la condición corporal. Y este estado de salud depende de la calidad del hábitat. Y eso puede ser causado por ausencia de sitios de reposo, eh, sitios de reproducción, anidación, el estrés nutricional, exposición a microorganismos. Esa condición de los individuos se pueden obtener de acuerdo a los recuentos de cuerpos sanguíneos mediante los heterófilos linfocitos, sistema inmune, y mediante la condición corporal, que se obtiene mediante la relación de una masa, del peso y la longitud de una estructura ósea. Como los médicos que lo pesan a uno y le toman la estatura y luego calculan o miran en una tablita que ellos ya tienen y dicen, ah, sí, la condición corporal está buena. O le dicen, no, debes bajar de peso. Así mismo. Y eso se obtiene mediante las medidas morfométricas. Pues la Nerpe rubricapillus, a pesar de ser una especie con una gran distribución y muy conspicua, o sea, se encuentra en muchos ambientes, carecía de muy poca información. Y hacía falta aquí en Colombia investigar sobre sus hábitos de alimenticios, desarrollo de los polluelos, cuidado paternal. Y pues teníamos la Universidad del Valle, que tiene una gran zona verde, cuenta con 100 hectáreas, y la escogimos como sitio para la toma de las muestras. Hicimos recorrido de 4 horas semanales entre enero del 2019 y marzo del 2020, donde tomábamos las coordenadas, la fecha, estado de avance del nido, cuando encontramos alguna actividad, ya sea de construcción del nido, incubación o alimentación.
Y pues a partir de ahí empezamos a tomar datos, a hacer registros y todo. Pues todos los individuos, tanto adultos como polluelos, se les tomó medidas morfométricas, como les decía, y se les puso anillitos para reconocerlos entre individuos, entre familias. Se realizó inspección dentro de las cavidades nido. No quisimos hacer no como normalmente hacen, como una intervención muy invasiva, sino que queríamos hacer implementar un método que no fuera invasivo para observar estas especies, y de hecho por eso es que son poco estudiadas, porque no son muy difíciles de accesar. Pues son en cavidades. Ahora les muestro las cavidades, y pues uno no puede ingresar cualquier aparato para observarlos, tomar sus medidas. Entonces nos ingeniamos para tomar esas medidas mediante un endoscopio conectado a celular y un objeto tamaño escala, y mediante un software que se llama ImageJ. En nidos no accesibles, tomábamos la altura de la cavidad y del nido mediante una cinta métrica y tubos. Ahí estoy tomando esas medidas. Y la observación fue mediante binoculares y asistido por tecnología, con una grabación de 3 a 5 horas, alternados entre la mañana y tarde, donde tomamos el tiempo o duración de la excavación diferenciado entre sexos, entre el macho y la hembra. Cuánto duraban incubando o calentando los huevitos, cuánto duraban alimentando, y observamos los ítems de alimentación. ¿Qué quiere decir? O sea, los que llevaban para alimentar al polluelo. Y adicional de eso, eh, registramos las veces en que ellos se asomaban a, a inspeccionar, porque ellos no llegan directamente y entran al nido, sino que ellos son cuidadosos, llegan y observan, y vuelven y observan a ver si no hay peligros y qué es lo que hay allá adentro, no vaya a ser que una culebra o un animal ingreso. Y también hacen observaciones de vigilancia. Están dentro de la cavidad y asoman la cabecita a mirar qué es lo que pasa por ahí afuera. Ahí estoy yo tomando los datos, y pues diseñamos una malla y que abarcamos toda la entrada de la cavidad, para que de pronto el polluelo, al observarlo, no se fuera a asustar y se lanzara o intentara volar, porque nosotros tratamos de manipularlos, y sacarlos y tomarles las medidas, anillarlos, ya cuando ya estaban próximos a salir del nido. Y ahí está el método como lo hacíamos, y el éxito como el éxodo, o sea, cuando los polluelos salían. Y todo lo hacíamos posible para no fomentar estrés y que se vayan a enfermar y demás. Hicimos grabaciones de vocalizaciones para identificar cuáles son las vocalizaciones de esta especie, y usamos un software de Raven proporcionado por la Universidad de Cornell, que fue donado, y tomamos todas estas medidas. Se calculó el índice de masa. No se asusten con esto, así como les expliqué ahorita, una relación del peso y el largo de una extremidad. También tomamos perfil hematológico. Les decía, recuento de heterófilos linfocitos. Eso se hizo mediante una pequeña muestra de sangre. Se hacía un extendido, se pone la gotica de sangre,
se extiende la sangre en una plaquita, se observa en microscopio y se cuentan las células sanguíneas que estén ahí, tanto glóbulos rojos como glóbulos blancos. Pues para saber qué obtenemos, pues hay que hacer análisis estadísticos. Entonces, nosotros queríamos saber si la duración de la incubación va a verse afectada por la precipitación, el tamaño de postura, desarrollo embrionario y el sexo. E igualmente en la tasa de visitas de alimentación, si eso se ve afectado por las lluvias, por el tamaño de los polluelos o el número de polluelos, la edad del polluelo o si se ve afectado, si hay diferencia entre el macho y la hembra, entre los padres para alimentarlos. Y bueno, ¿qué obtuvimos? Aquí vemos número de nidos activos a lo largo, en promedio, en los meses del año. La línea continua es la precipitación media mensual a lo largo del año. Y pues aquí observamos que en junio y julio no obtuvimos registros de nidos activos. Y podemos observar que el inicio de la época reproductiva, de la temporada reproductiva, concuerda con el inicio de las temporadas de lluvias. Entonces aquí va incrementando en agosto y hagamos de cuenta que aquí sigue derecho aquí en febrero y en marzo hay un pico reproductivo súper alto y que es justamente concuerda un mes antes del pico reproductivo de lluvias, perdón, pico de lluvias. Esto nos puede decir o nos dice que esta especie se reproduce y pues las precipitaciones o las lluvias que traen reverdecimiento y con ello mayor proporción de alimento. Entonces, si tengo todas mis crías que salen justo cuando hay mayor disponibilidad de alimento, pues ellas se van a nutrir bien. O también tengo mayores recursos para poderlos alimentar. ¿Qué árboles usan para construir sus nidos? Pues los chiminangos, el guamo, el balso. Y pues aquí les mostrará que nosotros aquí encontramos nidos de menor a 1 metro de altura hasta 7.8 metros de altura. Y también encontramos dos anidaciones en cajas artificiales, pero estas cajas no fueron diseñadas para este propósito, eran de otro proyecto y con otra especie de ave y justamente pues ellas lo usaban. Pues la inversión en la construcción del nido, pues aquí no encontramos estadísticamente diferencias significativas entre el macho y la hembra en los tiempos de inversión en construcción del nido. Y aquí pues las excavaciones duraban más aproximadamente 42 días y pueden llegar a realizar 2 excavaciones de manera simultánea. Y aquí vemos el macho y la hembra y que justamente dejan de excavar 5 días antes de la postura. El día 0 es el día de la postura. Ay, perdón. El día 0 es el día de la postura. El día 46 es el día de inicio de la excavación. Bueno, aquí tenemos las cavidades. Estas cavidades
no es que hayamos ido a talar, a cortar sino que ellos cuando el polluelo sale, ellos dejan disponibles esas cavidades y como ellos prefieren ramas secas de árboles viejos, adultos, viejos, entonces las ramas a veces se fracturan, se parten, entonces nosotros estábamos súper pendientes de colectar esas cavidades, porque pues ya nos podían servir para tomar estos datos y conocer un poco más de la especie. Y pues tenemos variedad de diseños de cavidades. Tenemos cavidades muy circulares, como esta, y muy amplias. Cavidades más alargadas, profundas, delgadas e inclinadas hacia adelante. Cavidades más rectas y comprimidas aquí abajito. Estas cavidades, la entrada es muy circular, muy redondita. Tiene una cámara, un túnel y una cámara. Y acá les muestro que no todas las cámaras son similares. Aquí es muy amplia, aquí es más reducida hacia el fondo. Tenemos cavidades muy rectangulares. Aquí era la entrada original. Posteriormente lo dejaron, luego lo volvieron a usar, pero solo como para dormir. Abrieron esta cavidad y profundizaron más, pero es muy rectangular y larga. Tenemos cavidades con una cámara bastante amplia hacia la parte del fondo. Y aquí pues les quería mostrar como un, lo que nosotros tratábamos de hacer era dejar los tocones, lo que les dije al principio. Entonces, cuando se iba a talar un árbol, porque ya generaba riesgo, ya había fracturas y era inminente la tala, tratábamos de que los talaran eh, con una altura de aproximadamente 2 metros, 2 metros y medio, de tal forma que así ya no generaba peligro. Esta zona transitaban muchos estudiantes, entonces ahí ya no generaba tanto peligro. Y pues resulta que posteriormente los carpinteros y especialmente melanerpes empezaron a usar estos troncos para anidar. Entonces ahí vemos la importancia de los árboles viejos, no talar los árboles desde la base, sino que dejar a una altura para que ellos puedan dejarlos disponibles. ¿Y qué aves anidan ahí? Cicaliflaeola, los cucaracheros, hay serpientes que usan esas cavidades, las zarigüeyas, las ardillas. También vemos que Melanerpe usó una hoja de palma que se encontraba colgando aunque aquí no lo usaba para anidar, sino para descansar. Igual una cavidad, una caja nido artificial, pero no les gustaba la entrada original, sino que abrían otra entrada. Y pues ahí ya nos damos cuenta de que esta especie, o los carpinteros en general, no solo construyen cavidades para anidar, sino que construyen cavidades para descansar. Son especialmente cavidades para poder descansar y pasar la noche, pero hay estudios y también nos dimos cuenta en esta especie que, como lo vimos acá, que construyen una entrada para la cavidad con una orientación específica, pero cuando lo usan para descansar y pasar la noche, lo abren con otra entrada y otra orientación específica. Y esto puede deberse por corrientes de aire,
luminosidad, por donde sale el sol, por donde se esconde. Todo eso puede influir en esas construcción del nido. Bueno, pues en otra especie también encontramos en literatura que también usaban cavidades artificiales y hasta agujeros en edificios, postes de luz, igual que Melanerpes rubricapillus, aunque en Melanerpes rubricapillus no hemos encontrado que aniden en edificios. Y esto nos muestra que posiblemente el género Melanerpes tiene una alta plasticidad para usar recursos de anidación. Se adapta muy bien a ambientes intervenidos. Por eso se ha vuelto muy exitoso y se está extendiendo hacia la parte sur del continente. Amenazas, pues competencia con la misma especie o con otros, la eliminación de árboles adultos, viejos, la eliminación de ramas muertas, a veces por estética, nosotros tendemos a eliminar esos tocones, que las ramas muertas, no, ese árbol tan feo con las ramas así todas podridas. Y pues eso, aquí vemos una clara señal cuando hay reemplazo de postes de madera por postes de concreto. Y aquí en el poste de madera vemos una cavidad de Melanerpes. Bueno, aquí tenemos el número de nidos y tamaño de la nidada son número de huevos. En esta gráfica pues vemos que encontramos que pueden poner de 1 a 4 huevos. Con mayor proporción encontrar nidos con ya 3 huevos, con 3 huevos. Tuvimos la oportunidad de medir los huevitos, como les había mencionado, también medíamos los huevitos. Esos fueron huevos que en ocasiones se cayó la rama, el árbol por fuertes lluvias o algo así y pudimos rescatar pues esos huevitos y pues ya no eran viables. Y como les decía, también anidaron en las cajas y pues ellos no ponen pajita dentro de la cavidad, sino que dejan la misma viruta de la madera cuando excavan, la dejan ahí en el fondo, dejan un poco, y esta caja estaba puesta en una palma real. Y pues esta caja, ahí se ve que no está diseñada para ellos, es muy amplia, era para otra especie. La inversión en la incubación, pues vimos que duraba de 15 a 16 días. En Costa Rica, Scotch en 1969. Imagínense el estudio, la observación ya era de bastante tiempito. En Costa Rica, el señor Scotch ha hecho muchas observaciones muy valiosas sobre las especies de carpinteros y otras. Y pues no obtuvimos diferencias estadísticas entre el macho y la hembra en la inversión de la incubación y pues tampoco en la inspección. Como les decía, aquí como se ven en la imagen, ellos llegan y no entran de una, sino que se asoman varias veces y pues nosotros contábamos el número de veces que se asomaban y cuánto duraban, todo. Específicamente todo. Las asomadas de vigilancia, cuando estaban dentro de la cavidad y se asomaban hacia afuera a inspeccionar un ruido o cualquier cosa, o antes de salir, se asomaban a ver si había algún peligro. Tampoco encontramos diferencias entre el macho y la hembra.
Bueno, los factores que afectan en la inversión paternal, en la incubación, tenemos la duración de la incubación, el desarrollo embrionario, el tamaño de la nidada, o sea, el número de huevos, pequeños y grandes. Y acá tenemos la duración de la incubación y el número de huevos. ¿Qué nos quieren decir? Que permanecen más tiempo calentando los huevos cuando hay mayor número de huevos. Eso es como el resumen de estas gráficas. Aquí en esta otra gráfica tenemos la duración de la incubación, el desarrollo embrionario, o sea, el pollito cuando y las precipitaciones bajas e intensas. El azulito son precipitaciones intensas. Vemos que dura más cuando hay mayor precipitaciones, o sea, mayor lluvias, porque hay más frío. Entonces requiere mayor tiempo calentar los huevitos. Y vemos que a medida que avanza el desarrollo del pollito ahí dentro del huevo, lo dejan de calentar cuando están las lluvias. Cuando hay calorcito, pocas lluvias, pues permanece casi igual. Bueno, aquí en el empollamiento tenemos el número de nidos y el tamaño de la nida. En este caso, el tamaño de la nida es el número de polluelos, siendo más abundante encontrar nidos con de a un polluelo, pero también podemos encontrar de a dos o de a tres polluelos. Ah, y eso nunca se había documentado, que se encontraran tres polluelos en un nido. Y aquí pues tenemos los pollitos de 2 días de nacido. Ellos tienen diente de huevo. Ese dientecito es el que les ayuda para romper el cascaroncito cuando van a nacer. Nacen completamente desnudos, peladitos, los ojos cerraditos, la maxila más corta que la mandíbula. A los 8 días ya se nota dónde van a empezar a salir las plumitas. Ya se está emparejando la maxila y la mandíbula. Y ya tiene como un porito de como abrir el ojito. A los 12 días, aquí vemos los tres polluelos y estos son hembras. Y les digo hembras porque desde que empiezan a salirle las plumas, vemos el dimorfismo sexual que les mostraba al principio en la coronilla. Este es un macho que tiene el rojito y esta es la hembra, que es grisecita. A los 19 días, pues ya está más cubierto de plumas, en la parte occipital media está descubierto. A los 21 días ya está completamente emplumado y ya parece un adulto completo. Entonces son polluelos, todavía conserva un poco el diente de huevo que ya se le va desapareciendo. Y este pues ya es una hembra, ya un día antes de salir del nido, y un macho también. Vemos que hay diferencia en una hembra adulta porque tiene jaspeado manchadito en la coronilla y mucho más claro, aquí este naranja, igual que el macho. Esto, la parte de la coronilla, ese rojito es bastante corto, pequeño. Esto es, bueno, pues hicimos la tasa de crecimiento de los polluelos en el largo del pico, largo del ala, del tarso, y comparamos con otras especies donde se había hecho esta tasa de crecimiento y que tuviera un tamaño similar que Melanerpes, y pues en Dryobates pubescens encontramos que es una especie de tamaño similar y tenía las mismas características. Y pues el método que usamos es muy bueno para tomar estas medidas y no es invasivo,
porque lo que acostumbraban algunos eh, investigadores es abrir una ventanita para poder extraer el polluelo y tomar las medidas. Pero ya con este método, pues eso ya no se tiene que hacer. Pues el desarrollo de los polluelos dura entre 30 a 31 días y eh, obtienen como el peso corporal de 93% de los adultos y el largo total del 80%. Y eso pues lo comparábamos con otros estudios, otras observaciones. Cruz Bernate, pero o sea, la publicación que habíamos hecho en el 2019, habíamos dicho que duraba entre 31 y 33 días, igual que Scotch. Y García Restrepo había dicho que duraba 28 días. La inversión de los polluelos, tampoco encontramos diferencias entre el macho y la hembra en la inversión paternal, en la inversión de alimentación a los polluelos. Bueno, pues aquí calculamos cuánto duraba la cópula en esta especie, bueno, aproximadamente 8 segundos. Y pues el macho es el dueño de la cavidad, es el que duerme en el nido. La hembra, por eso construyen varias cavidades, para poder que la hembra pueda ir a dormir en otra cavidad. Y posteriormente, cuando los polluelos salgan, también tengan cavidades donde dormir. Usan variedad de frutos para alimentar. Aquí un videito con un icono de un ficus. Y ahí es alimentar. Ahí ingresó, volvió y salió. Y aquí está la hembra adulta con una lagartija trozándola para poder dar alimento a los polluelos, ya que los polluelos todavía se encontraban muy pequeños. El tamaño del alimento es proporcional al tamaño de los polluelos. También buscan insectos, larvas en las edificaciones. Aquí un macho alimentando una polluela y se asoman aproximadamente a los 25 días. Empiezan a asomarse los polluelos y porcentaje de presas que usan. El mayor porcentaje de las presas son insectos adultos, pero también se alimentan de larvas, de coleópteros, de lepidópteros, o sea, mariposas, polillas, insectos adultos, de semillas, de frutos, de lagartijas, flores también, y arañas. Bueno, aquí vemos la inversión paternal en el empollamiento y los factores que la pueden afectar, la tasa de alimentación y la edad de los polluelos, temprano y avanzado. Vemos que alimentan más cuando los polluelos están más grandes. Pues requieren mayor disponibilidad de alimento, entonces pues empiezan a alimentar más seguido. La tasa de alimentación, el tamaño de la nidada, o sea, número de polluelos. Entre más polluelos haya, mayor visitas de alimentación hay. Bueno, en Cruz Bernate y Scotch se había dicho que la inversión paternal entre macho y hembra eran diferentes, pero en este estudio encontramos que son iguales. El éxito reproductivo de eclosión es de 57% y el éxito reproductivo, pues cuando ya salen del nido,
visto cuando salen del nido es de 78.9%. Bueno, este es un poco impactante, este no lo voy a mostrar. Esto es una depredación de un milvago, como para ver amenazas y las ardillas, otras especies de aves, un gavilán. Y pues aquí están los datos de las vocalizaciones. Encontramos 6 tipos de vocalizaciones, 5 de adultos y uno de polluelos. Y está la vocalización de los polluelos. Este es una vocalización de llamado. Esa vocalización de llamado es cuando quieren llamar a la pareja o hay alguna interacción entre ellos. Y está de bastante lejos. Entonces, y aquí, esta es otra vocalización de respuesta cuando lo llaman y cuando le responde es bastante diferente. Esta es una vocalización de alerta cuando hay un depredador, hay un intruso cerca al nido o por donde ellos están, su territorio, porque ellos establecen territorios. Esta es una vocalización de interacción. Y esta es una vocalización de solicitud de alimento del polluelo. Y pues, como les decía, las muestras de sangre se observaron en microscopio y pues vemos los heterófilos, los glóbulos rojos en aves pues son nucleados, los linfocitos, esas células hacen parte del sistema inmune, los monocitos, los eosinófilos y encontramos parásitos, hemoparásitos. Aquí comparamos la condición corporal y el estado de salud de los polluelos, de todos los individuos, perdón. Y aquí pues como para mostrarles esa relación de heterófilos linfocitos que hicimos, esto muestra es el grado de estrés, puede mostrar el grado de estrés de los individuos y hay un estrés óptimo que es el que hace que las especies funcionen y nos motiven a hacer las actividades diarias. Y hay un estrés bajo y alto. Pero esto varía según la especie y el rango de historia de vida. Y aquí observamos la tasa de alimentación por el índice de masa corporal, si la alimentación afectaba en la condición del individuo. Y la medida del polluelo, del tarso, de una patica, con la tasa de alimentación, si hay efecto en la alimentación con el tamaño del polluelo. Y pues conclusiones, comportamiento anual en la época reproductiva unimodal, vimos que es como continua, máximo de nidos en marzo. La inversión paternal es igual entre los sexos, hay influencia de las características ambientales y en la tasa de alimentación. El éxito reproductivo es bastante alto, 78.9%. Por eso nos dice que es bastante
exitoso en los ambientes urbanos intervenidos por esa urbanización clásica que tenemos, que es de talar y construir, y pues esta especie se ha adaptado bastante bien, pero puede verse afectada en otras especies, y al ver no haber recursos de anidamiento, están optando por usar cavidades artificiales. Eh, y ellos son principalmente diseñados para excavar, construir cavidades y posteriormente dejen disponible para otros animales. Si ellos empiezan a usar cavidades artificiales, no va a haber disponibilidad de recursos de anidamiento para otras especies. Y de ahí para allá va a haber una cadena de desequilibrio. Vocalizaciones: 5 vocalizaciones en adultos, 1 en polluelos. La condición corporal: el índice de masa, un índice de masa óptimo es entre 44 y 46 gramos, y la relación heterófilos-linfocitos es cercano a 1. Y muchas gracias. Qué gran trabajo, Jason. Muchas gracias. Qué honor conocer este gran estudio. Muchísimas gracias y muy chévere tu presentación en un lenguaje sencillo al alcance de nosotros, aunque no deja de ser súper científico. Muchísimas Sí. gracias. Bueno, yo te tenía una pregunta desde hacía rato, pero me la acabas de responder con por qué podían estar usando las cavidades, Artificiales. las cavidades artificiales y qué efecto podría tener a futuro. Pero ya me la acabas de responder súper bien. Muchísimas gracias. Con gusto. Bien. Por aquí, Santiago Franco pregunta que qué opina la CBC, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, de no talar árboles viejos. Pues en una charla que di hace tiempo, en la Feria de Aves, en el marco de la Feria de Aves en la Universidad del Valle, saqué como el censo arbóreo de la ciudad, de aquí de Santiago de Cali, y encontraba que hay muy pocos árboles viejos, y la mayor proporción de las especies que, que eran jóvenes, o sea, que se están sembrando o que habían jóvenes, eran palmas. Las palmas ayudan, son recursos de anidamiento, más que todo para las loras, y de alimentación para muchas especies. Pero, pues, en mi concepto, pues, eh, genera más recursos un árbol que una palma. Las palmas son sumamente importantes, pero pues se están sembrando muchas palmas, y eso también no solo en las entidades, sino que también las personas. Las personas no conocen mucho sobre eso y siembran, y también siembran cualquier especie en su andén. Y por ejemplo, hay situaciones que la gente siembra una ceiba, un samán en un borde de andén. No saben que eso va a crecer súper alto, y luego ese árbol va a volcarse, y pues, ¿qué, qué hay que hacer? Pues toca talarlo, porque eso genera peligro y, y todo eso. Pero una solución, pues, como reemplazar eso, que son inminentes de tala, por tocones, troncos o algo así, bases de madera, como unos postes en madera donde ellos puedan anidar. ¿Cómo a qué altura son esos tocones que dices? Pues en la Universidad del Valle tratábamos de dejar tocones de 2 metros hasta 3 metros. Así no generaban como tanto peligro como para una persona que transite por ahí, y pues tampoco le dejamos como mucho peso,
el mero toconcito. Ah, en ese que mostré como unas ramificaciones y ya no genera peligro para transeúntes y por lo regular se caen es cuando hay lluvias. Y pues si hay una lluvia intensa, pues la gente pues, no va a pasar mucho por ahí. Pero si no genera tanto peligro. Vale, ¿y lograron identificar si también anidaban en árboles vivos? Sí, claro. Ahí mostraré el chiminango, el guásimo, y hay muchas otras especies. El Ah, ok. balso, No anidan entendí ahí. bien en el momento el contexto. Eran árboles vivos de estas especies. Sí, sí, sí. Ah, excelente, súper bien. Aparte de árboles vivos, también usan. Ellos están como muy relacionados, los carpinteros, con una especie de hongos que degradan la lignina. ¿Qué es la lignina? Es la que le da la rigidez a los árboles y cuando ese hongo degrada esa lignina, pues ellos le queda la madera más blanda o también usan troncos en descomposición. Ellos prefieren esa madera blanda para construir sus cavidades. Ok, súper. Bueno, por acá tenemos otra pregunta de Santiago Franco, que cómo responden las otras especies de carpinteros a los nidos artificiales si coloniza primero el lavado. Aquí en Cali hasta ahora se ha observado eso, pues así nunca hemos tenido reportes de otras especies de carpinteros anidando en cavidades artificiales. Aquí en Cali no. Ese es como el que más se adapta y más a entornos urbanos y a Exactamente. cavidades. No, los otros cumplen con su Exactamente. función de cavar, de excavar. Exactamente. Y aunque esas especies que no tienen como esa capacidad de adaptación a este ambiente intervenido, a esta urbanización clásica, es, puede verse también disminuida a futuro. De Claro. hecho, pues Colaptes, ve así a simple ojo, pues uno piensa que está como disminuyendo, ya no la veo como tanto por ahí, y compite mucho con Melanerpes, es de una talla similar, usa recursos similares. Eso es bueno para un estudio, investigación ahí comparando Colaptes puntígula y Melanerpes rubricapillus. Sí, que entre otras cosas también la competencia en entornos urbanos aparece también en cuanto al recurso de material de anidación. Sin embargo, Ujú. veo que incluso en las cajas nido deja el poquitito de acerrín que sacó y ya, no requiere de mayor recurso de anidación. Eso le favorece también muchísimo. Sí, no tiene mucha como elaboración de ese nido. Es muy sencillo. Y como vimos en la variedad de cavidades, puede depender de la cavidad, la forma de la cavidad y todo eso, con el grosor del tronco, la forma del tronco, ellos se adaptan muy bien. Si es Sí, un sí veo. tronquito delgado, entonces lo hacen delgado. Si es un tronco amplio, entonces lo pueden hacer más amplio. ¿Qué tesoro tienes en cuanto a registros fotográficos de estas cavidades tan variadas? Qué bella esa experiencia. En cuanto a la competencia también de anidación, de lugares para anidar, de pronto llegaron a identificar que llegaba este a sacar del nido a otra especie más pequeña o solamente anidó cavidades desocupadas. Sí, pues para anidar siempre son cavidades nuevas para para tener sus huevitos, sus polluelos, es anidar. Ya para descansar, sí pueden usar cavidades ya hechas o cavidades artificiales o en lámparas, o en hojas de palma, etcétera. Y en los recorridos de observación, sí, a veces encontramos una cavidad que está usada por Colaptes puntígula, que les digo que es una especie aquí de una talla similar, y a la otra semana
pasaba a hacer el registro y ya estaba Melanerpes ahí ocupándolo y terminando de excavar. Seguramente entonces sí sacaba del nido al otro. Ah, Exactamente. ok. Wow. Y Melanerpes es muy competitivo. Tienen riñas y enfrentamientos entre la misma especie. Establecen territorios y son muy competitivos ah, hasta el punto de tener hasta contacto físico entre ellos. Wow. Bueno, tengo muchas más preguntas, pero vamos aquí con otra de Carlos Andrés, quien pregunta si hay registro de felinos como depredadores. Felinos, no, no, felinos, pues aquí más abundantes son los gatos, Y pero no. están presentes en el campus de la universidad. Y no, Sí, hay algunos gatos que mucha gente han dejado por ahí y hay personas que se encargan de la esterilización, de la adopción y de no dejar gatos por allá en la zona del campus de la universidad para evitar eso, la depredación a la fauna silvestre, las afectaciones. ok, bueno, en cuanto a este estudio tan maravilloso que tienes hecho, que nos cuentas que incluso ha habido algunos datos que nunca habían sido registrados antes, como que hubo hay posibilidad de encontrar tres polluelos en un nido. ¿Esa información ha salido en algún momento del campus de la universidad? O sea, ¿se ha puesto a disposición? ¿La han registrado ya en otras publicaciones o pertenece solamente como al trabajo que hiciste en la universidad? Ah, ah, lo que les mostré ya está publicado. Ok, Sí, ya está publicado y en una revista científica. Aquí les muestro otra vez. o sea, esa información ha ido ya también a aportar, a complementar información global de la especie. Sí, sí, claro. Esa es la primera publicación cuando empezamos con la primera descripción del nido de Melanerpes. Nunca se había realizado. Y esta fue la segunda publicación, ya más general, que es todo lo que les acabo de mencionar. No, te aplaudo, qué belleza, qué maravilla. Tengo una inquietud. Cuando se monitorean esos nidos, digamos, dentro del trabajo que hiciste, ¿lograste identificar si había digamos, no sé cómo se le llama, una vigilancia permanente de macho o de hembra, además de la cavidad del nido, de otras cavidades a la vez? Por ejemplo, que haya un macho que a la vez, o que lleven alimento a la vez a varias cavidades, o es solamente una cavidad de reproducción. Solo es una cavidad. Sí, hasta ahora pues solo se ha documentado que ellos solo tienen una pareja pues como para la época reproductiva y pues solo un nido. Le invierten muchísimo a ese nido y se turnan. Uno sale y el otro entra y el otro le vocaliza para que la pareja salga y él poder entrar. Muy, muy rara vez y en cavidades que eran amplias llegaban a ingresar los dos. Y eso que muy rara vez. Vale, y cuando hablas de que hay varias cavidades para descansar, eh, esas cavidades están generalmente en el mismo tronco en donde se reproducen o en otros árboles. Sí, ellos como establecen territorios, un espacio, pueden tener dos o tres arbolitos ahí seguiditos, junticos, que son parte de su territorio, pero por lo regular es en el mismo árbol. En el mismo árbol hay varias cavidades, muchas cavidades, y una de ellas es el nido. La otra las construyen para la hembra que duerme y los polluelos cuando Hacen, salen del nido. hacen un edificio completo.
exactamente. Muy bien, bueno, Santiago Franco nos pregunta qué similitudes hay entre los nidos del género Melanertes. Similitudes en cuanto a comportamiento, Santiago, si pues quieres palabra, no sé. Ah, en la forma, en la en forma. forma, morfométrico. Eh, no son algo diferentes, pues en coloración, puede ser en talla, puede ser similares, pero en coloración, forma, así, sí son diferentes. Pero se refiere como al nido, en la forma del nido. Ah, la forma del nido, no tengo muy bien porque pues no se ha estudiado mucho estas especies, así como muy detallado, entonces no hay como registros de las cavidades, así como se los muestro yo hoy acá. Bueno, entonces un estudio similar al que hiciste habría que sacarlo de cada una de esas especies. Maravilloso. Exactamente, ampliar como la información. Hay como poquitos datos de cada especie, como les mencionaba, son muy difíciles de observar, de estudiar por el acceso a esas cavidades y porque pues anidan bastante alto, eh, y pues la entrada es bastante pequeñita y pues, uno no podía meter nada. Nosotros ya es que nos ideamos con ese endoscopio y tomar medidas con a tamaño escala y todo eso y comparar a ver si era viable hacerlo, si era posible hacerlo y pues resulta que sí. Toda esa tecnología y todas esas maneras que usaron tan recursivas de monitorear la cavidad, eh, de dónde surgieron? ¿Fue creatividad de ustedes? ¿Surgió de ahí mismo o ya había estudios previos de cómo hacerlo? No, ya pura imaginación de nosotros, de todo el grupo de ornitología, del grupo de investigación, que nos sentábamos a pensar sobre cómo podemos hacer eso, cómo podemos idear y hacer otras cosas y así. Bueno, Jason, muchísimas gracias. Qué lindo poder conocer esta experiencia. Si alguien más desea de pronto dar algún aporte o preguntar algo, este es el momento. Muchísimas gracias, Jason. De verdad que ha sido un placer conocer todo este proceso. ¿Y sigues actualmente activo con esto o ya la experiencia pasó? No, 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 yo sigo activo siempre con estas cosas y pues actualmente trabajo con fauna silvestre. eh, en la autoridad ambiental aquí en Cali, que es el DACMA, y pues hacemos seguimiento a muchas obras de construcción y pues ponemos en práctica todos estos estudios, estos conocimientos. Ya uno sabe con el comportamiento de los adultos, cómo está, si hay nido, si están anidando o no, si están en polluelos, si están en huevos, el nido, en qué fase del desarrollo se encuentra y Claro, con la ya nueva observación. tienes un ojo experto. Sí, y pues con otras especies que también hemos estudiado, pues también hacemos lo mismo. Y pues posteriormente pues hacer la maestría y también en épocas reproductivas, en inversión paternal y toda biología reproductiva de O las sea, especies. continúas también avanzando en tus estudios de la misma temática con la misma especie. No, bueno, con otras especies, pero más o menos en lo mismo. Inversión paternal, época reproductiva y toda la ecología de las especies. Y pues lo que me gusta es como la conservación, llegar a hacer conservación, conocer para poder hacer conservación de estas especies. Genial,
es lo máximo poderle llegar a dar el giro completo a toda esta participación, a toda esta ciencia. Claro. Por acá Santiago Franco dice que de pronto una publicación de esta guía de identificación se puede estudiar las especies de bosque. No entiendo bien si es pregunta. Santiago, ¿quisieras conversarnos de esto? Ok. Él dice que con una publicación de esta guía de identificación se pueden estudiar las especies, las otras especies de Menaler. Sí. Claro, sí, no, sí sería muy chévere, interesante estudiar las otras especies de melanerpes. Me han dicho colegas, mm, por ejemplo, en México hay una especie de melanerpes y es también con mucha alta plasticidad, mucha plasticidad de adaptación a esos ambientes intervenidos y también usa demasiados recursos de anidación y de alimentación. Entonces, ahí está la duda. Y como les mostré, otro melanerpes también usaba cavidades artificiales. Puede ser que el género es, mm, tiene una alta plasticidad en la adaptación para los ambientes intervenidos, que es donde más se encuentra. Bueno, Jason, qué honor esta sesión contigo. Muchísimas gracias y muchas gracias también a todas las personas que participaron de manera activa. Realmente muy lindo. Yo estoy feliz conociendo estos procesos tan científicos que los ponen al alcance de nosotros que estamos aprendiendo. Esto es maravilloso, esta divulgación. Entonces, muchísimas gracias, Jason. De esta manera también estás contribuyendo sí o sí a la conservación, porque siembras ese gusto por entender a fondo una especie, el comportamiento, la reproducción en muchas personas. Y eso es Vale, fundamental con mucho también. gusto. Todos nosotros vamos aprendiendo a conocerlas y aportando a la conservación desde diferentes campos. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a ustedes por estar aquí y con gusto. Vale, que tengan una feliz noche. Gracias.